de retirada del rey Teotobocus y sus guerreros. El número de bajas era incalculable. Los romanos masacraron más de 100.000 teutones. El resto pasaron a ser esclavos, botín de guerra que haría ricos a las mulas de Mario y a sus ayudantes. Se preocupaba no solo de sus soldados, sino también era muy generoso con los romanos de todas las clases sociales. Mario, al monopolizar el poder desde las alturas, se convirtió en un ejemplo a seguir, incluso para la clase senatorial. Animados por la fiebre bárbara, los romanos eligieron de nuevo a Mario para el puesto más importante de Roma. Sería cónsul durante un quinto periodo, algo que no tenía precedentes. Tenían tanto miedo de que los bárbaros cruzaran los pasos de los Alpes no controlados por los romanos y que destruyeran y saquearan Roma, que la política fue dejada a un lado. Pero Roma no estaba a salvo aún. Mario había derrotado solo la mitad de las hordas bárbaras. Los cimbrios, los más temibles, todavía acampaban por su cuenta. Mientras Mario estaba en Roma, los cimbrios rebasaron las fortificaciones en Nórica. El enemigo había traspasado al fin las fronteras de Roma y cabalgaba por la llanura del Po. Pero solo un hombre tenía el valor y la inteligencia necesarias para resolver esta nueva crisis, el cónsul Mario. En el año 102 a.C., las mulas de Mario masacraron la violenta tribu de los teutones en el sur de las Galias, destruyendo la mitad de la fuerza bárbara. Pero entonces la tribu de los cimbrios cruzó los Alpes austríacos. Desde Roma, Mario se dirigió rápidamente a la llanura del Po, jurando eliminar a los bárbaros para siempre. Cuando Mario llegó al campamento romano, los cimbrios mandaron un mensajero. No querían atacarles, sino presentar una demanda. Los cimbrios dijeron a Mario que no querían pelea. Estaban allí porque deseaban tierras, como las que había recibido su tribu vecina al otro lado de los montes de Francia. Al parecer, los cimbrios no sabían nada de la derrota de sus camaradas teutones. Entonces Mario, con una sonrisa sarcástica, les dijo: no tenéis que preocuparos. Vuestros hermanos ya tienen sus tierras, y estamos deseosos de daros las mismas tierras a vosotros. Con eso quería decir que les darían una fosa. Incrédulos, los cimbrios pidieron pruebas. Así lo explicaba Plutarco. Mario, fingiendo solemnidad, les dijo: vuestro amigo está aquí, no os vayáis sin saludarlo. Y ordenó que Teutobocus, rey de los teutones, fuese llevado ante él cargado de cadenas. Mario no firmó ningún tratado con los cimbrios y su enviado se marchó jurando vengar a su aliado vencido. A pesar de la reciente victoria de Mario contra los bárbaros, los romanos seguían en franca inferioridad numérica frente a los guerreros del norte. Con una batalla en perspectiva, el gran general ordenó sacrificar un animal. Los romanos siempre hacían un sacrificio antes de entrar en combate, para saber si los dioses estaban de acuerdo con su plan bélico. Eso no garantizaba la victoria, pero les daba esperanzas. Los romanos creían seriamente en los presagios. La fe de los romanos era su escudo frente a la abrumadora superioridad del enemigo. Al término del siguiente día se produciría un sacrificio de sangre y esa sangre estaría en manos de los dioses. Mario examinó las entrañas del carnero buscando un signo y encontró que los cielos le favorecían. En el año 101 a.C., toda Roma sufría mientras los dos enemigos mortales se enfrentaban en la aldea de Vercelli, en la moderna Italia. Formada por 15.000 jinetes, la caballería de los cimbrios avanzó por el campo de batalla. Le seguía de cerca su temible infantería, miles de hombres en masa corriendo a toda velocidad. Cuando los romanos establecieron su línea de combate, Mario hizo una última petición a los dioses. Así lo explicaba Plutarco.
Mario lavó sus manos y las alzó al cielo, jurando ofrecer un sacrificio de 100 bestias si conseguía hacerse con la victoria. En conjunto, los romanos contaban con algo más de 50.000 hombres para enfrentarse al doble de cimbrios. Eran la pesadilla de los romanos, pero Mario supo burlar al enemigo. Situó sus tropas de forma que el sol saliera por detrás de sus soldados, para que cuando estuviera en el cenit, se reflejara en las armaduras y éstas proyectaran destellos. Los bárbaros creyeron que el cielo estallaba en llamas y que los dioses estaban ayudando a sus enemigos. Notando la súbita ansiedad de los cimbrios, los romanos atacaron. Los romanos tenían honderos y arqueros, pero la infantería era su principal fuerza de combate. Eran hombres que no flaqueaban ni al ver la sangre ni al escuchar los gemidos de los que morían. No podían saber a quién tenían detrás o a su lado porque llevaban casco. Apenas si podían ver lo que tenían por delante. Necesitaban un valor y una voluntad extraordinarios para sobreponerse al miedo. En Vercelli, los romanos mataron a 120.000 cimbrios y, lo que es más importante, acabaron con los temores que habían amenazado a Roma durante 13 años. Tras la guerra, Mario volvió a Roma convertido en héroe. La multitud lo ensalzó como salvador de la República. A pesar de la vieja ley que no permitía ser cónsul 2 veces consecutivas, fue aclamado nuevamente para el puesto. Al hacerse de nuevo con el poder para el pueblo, Mario se acercaba cada vez más al concepto de jefe absoluto, el emperador. Y eso era exactamente lo que la aristocracia temía. Desaparecido el peligro de los bárbaros, muchos nobles se declararon abiertamente hostiles a Mario. Para permanecer en el poder, Mario tenía que buscar apoyos, y para ello acudió a políticos corruptos, partidarios del soborno y el asesinato. Desgraciadamente, Mario no supo elegir bien a sus aliados. En el terreno político, Mario no era decisivo, ni tenía la perspicacia que había tenido en combate con las lanzas y las espadas. Celoso de otros potenciales líderes militares, Mario ordenó asesinar a muchos de sus rivales. Bajo el mandato de Mario, la violencia se impuso al debate a la hora de dilucidar diferencias políticas. El general había salvado a Roma, solo para recortar el poder de la República. Sin embargo, Mario nunca perdió el afecto popular. En el año 86 a.C., poco antes de su muerte, le volvieron a elegir para un extraordinario 7º mandato consular. Dejó un legado de poder en manos de los militares y un legado de apoyo popular para el hombre que ostentara ese poder. Supuso un punto de inflexión que cambiaría el equilibrio de poder. En lugar de controlar el sistema consular entre varias familias, lo haría un único jefe militar. A partir de ese momento, el poder del dinero y el respaldo popular serían usados tanto como apoyo como para amenazar a los enemigos políticos. Y eso, al final, acabó convirtiéndose en un problema para la gobernabilidad de Roma. Cuando el imperio comenzaba a deslizarse lentamente hacia la dictadura, Roma entraría en un periodo de injusticia política y en una guerra de la que jamás se libraría.